¿Se estás escuchando? A Nuria y a todo el equipo. ¿Cómo Bueno, están? estábamos comentando, Federico, que bueno, que el gobierno inició el proceso de privatización de Enarsa, se anunció ayer. Queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué sabes al respecto y cuál es la mirada que tenés sobre este proceso? Bueno, sí, efectivamente venía anunciando la privatización de Narsa el gobierno nacional. Ayer anunció la intención de privatizar Citelec, que es la controlante de Transener. Pero bueno, es importante para mí también pensar qué significa Narsa. Narsa se creó en 2004 como un inicio de intención por parte del gobierno de Néstor Kirchner de poder recuperar las herramientas de regulación y de intervención sobre el sector energético sobre las que había arrasado el gobierno menemista durante la década de los 90, privatizando todas las empresas de servicios públicos y de producción de hidrocarburos como YPF, y dejando al Estado sin posibilidades de regular el sector. Enarsa nace en ese contexto, tuvo un desempeño muy importante durante las últimas décadas en términos de desarrollo de infraestructura y de intervención en el funcionamiento económico y financiero del sector energético, garantizando durante los gobiernos kirchneristas y durante los gobiernos liberales, neoliberales también, esa gestión del Estado que había perdido durante la década de los 90. Así que un poco la intención del gobierno en términos políticos, regulatorios, tiene que ver con eso, destruir o desactivar la posibilidad del Estado de intervenir y regular el sector energético, que es clave para cualquier país y para cualquier proyecto de desarrollo económico. En ese marco, Enarsa fue desarrollando e incorporando activos estratégicos para esa intervención. Uno de ellos es Transener. Transener maneja el transporte de energía eléctrica de alta tensión de todo el país. Ese transporte de energía eléctrica tiene hoy 14.000 kilómetros de línea de alta tensión, y durante los gobiernos kirchneristas, con la inversión del Estado, en la ejecución del Ministerio de Planificación, se incorporaron al sistema 5.000 kilómetros, es decir, se duplicó la capacidad de la empresa y se anilló a todo el país. Esa es la empresa que se anunció que se quiere privatizar y traspasar al sector privado, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya que lo estás tomando en términos más generales, también preguntarte, ¿no? Esto, el gobierno en el marco de lo que planteó la ley de bases, ¿no? En relación al capítulo energético, está también planteando la desregulación del mercado eléctrico. ¿Cómo ves la relación, ¿no? ¿Qué significa desregular el mercado eléctrico y cuál es el objetivo estratégico detrás de eso para el gobierno? Sí, bueno, nosotros decíamos que el gobierno tiene esta intención de ir desactivando, o por lo menos este programa, enuncia un programa de desregulación y de retiro del Estado en la intervención de la economía en general y del sector energético en particular. En realidad eso redunda en la concreción de negocios específicos. No hay un programa que uno pueda dilucidar atrás de esos enunciados. En realidad, lo que está haciendo el gobierno con estas iniciativas es transferir activos estratégicos al sector privado, garantizando negocios millonarios y desactivando al Estado en una intervención fundamental que es sobre el sector energético en particular. Entonces, eso para mí es importante también destacar, que no hay una inteligencia programática, sino más bien una actitud de rapiña sobre los activos estratégicos del Estado. Y la regulación del mercado eléctrico, bueno, está con algunos enunciados, pero realmente todavía no sabemos bien de qué se trata, ¿no?
Esto que planteás, te pregunto también para la oyentada que nos está escuchando, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de política, ¿no?, de desguace y de falta de control? Claramente vos lo marcaste con claridad, la falta del control que va a tener el Estado, incluso si uno recupera después, más adelante, un gobierno de otras características que quiere intervenir, se va a encontrar con menos herramientas. Pero en lo cotidiano, ¿cuál es el efecto que puede tener este tipo de medidas sobre las tarifas, sobre digamos, los ingresos, de algún modo, el costo de vida de la población en la Argentina y de las industrias y de los comercios? Bueno, todas estas medidas, todas estas políticas, inclusive la reconcesión, la reprivatización de las centrales hidroeléctricas, pero todas las políticas que se enmarcan dentro de la regulación del mercado, lo que estamos viendo es que en realidad van hacia un aumento del costo de abastecimiento de la economía argentina y de todos los usuarios y hogares. Es decir, el costo de la energía va a ser mayor porque se están garantizando, en vez de competitividad para la economía y mejor acceso a los servicios a los hogares y comercios, se están garantizando nuevas rentas o mejores rentas para determinados sectores de la economía, con lo cual lo que está sucediendo, la consecuencia de estas medidas va en ese sentido, en un aumento del costo de abastecimiento, pérdida de competitividad para la economía y obviamente un Estado que no va a poder intervenir para garantizar, o va a ser más difícil esa intervención para garantizar un acceso a los servicios económicamente viables para los hogares. Fede, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Desde el oficialismo nos suelen explicar que el mundo serio, el mundo desarrollado al que nos deberíamos parecer, no subsidia la energía, que un francés, un alemán, un español paga lo que estipula el mercado sin intervención estatal. Sin embargo, vimos que en Alemania el fin del gas barato desde Rusia, que era un gas barato por acuerdos políticos, los puso en una situación de una enorme crisis, donde tuvieron que empezar a importar gas licuado, etcétera. Eso, bueno, ha impulsado la inflación y toda una serie de calamidades. ¿Podría ser que el mundo serio en realidad sí regula el precio de la energía? Sí, claramente. Es decir, en el mundo serio el Estado planifica, el Estado regula y el Estado asigna los recursos. O sea, no existe un país industrializado. Podemos hablar de China, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Europa o de cualquier otro país con una economía industrializada, en donde el Estado haya delegado esas funciones. En Europa lo que vemos es que desde la guerra de Ucrania, el posicionamiento de Europa en conjunto con la OTAN y el enfrentamiento con Rusia, el Estado, la Unión Europea y los Estados nacionales definieron una política muy agresiva de transferencia fiscal, de subsidios a la economía europea para afrontar los mayores costos de abastecimiento que derivaron de estos movimientos estratégicos geopolíticos del abandono del gas ruso. En Estados Unidos, Trump lo que está haciendo es enunciando la necesidad de garantizar el costo de abastecimiento para su economía, que sea competitivo en la guerra comercial con China y con el resto de las potencias industriales del mundo. Es decir, en realidad nos están diciendo algo que no existe. Creo que en este contexto particular internacional, no hay ningún país que esté haciendo lo que está haciendo Argentina. Bastante claro. Lapidario, sí. No, es importante, me parece, lo que estás marcando en relación a cuál es el contexto internacional en la cuestión geopolítica y bueno, y de algún modo es
por la transferencia de ingresos, ¿no?, hacia grandes grupos concentrados que están de algún modo como buitres comiéndose lo que además tantos años llevó adelante. Vos hablabas de NARSA iniciando la política de Néstor Kirchner, que se sostuvo como herramienta de intervención en el sector energético y fue creciendo. Y bueno, bien, de algún modo el gobierno lo que está haciendo es descuartizándola para venderla al mejor postor. Y bueno, Federico, muchas gracias. Por... Fede, antes sí. Antes ahí está Amado, sí. Sí, no, es muy importante todo lo que escuchamos para pensar hacia adelante, pero esto que decía Fede, en Estados Unidos el presidente Trump, no las autoridades del área, no solamente están en esta cuestión que hablaba de asegurar el abastecimiento, sino también de fijarle precio al barril de petróleo. Así que imagínate si será importante y certero el rol del Estado en esto de la cuestión energética, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Trump hizo campaña diciendo hay que bajar el costo de abastecimiento de la economía norteamericana, hay que cerrar la economía, hay que recuperar la industria que perdimos y hay que posicionarnos en el mundo como potencia energética. Bueno, todos esos implican un Estado fuerte interviniendo, en el caso de Estados Unidos, no solamente la política doméstica, sino en la economía internacional de manera agresiva. Entonces, es como que estamos viviendo una simulación de algo que no está sucediendo en el mundo, ¿no? No son discusiones estas que estén en la agenda de la política internacional. Esto de qué rol tiene que tener el Estado, no, nadie lo discute, lo están ejecutando. Así es. Federico, muchísimas gracias por la comunicación. Por supuesto, como son temas trascendentes, además de coyunturales, te vamos a estar molestando seguramente en otra oportunidad.